Tomás Valverde descendió del transbordador con el mismo desgano con el que había vivido sus últimos meses en la Tierra. No pidió ser transferido, pero tampoco se opuso. Estaba cansado de trabajos grises, de órdenes repetidas, de gente que no escuchaba y de protocolos que valían más que la vida. A la estación orbital Raen 6 se le conocía como el vertedero de asignaciones fallidas. Si terminabas ahí, era porque a alguien ya no le importabas. Lo primero que vio al ingresar a la base fue una placa oxidada que decía Mantenimiento Zona B Humanos no esenciales. El soldado de recepción, sin molestarse en mirarlo, le lanzó una carpeta sellada por encima del mostrador. Suerte con la cosa esa, Valverde, gruñó el hombre con sorna. Tomás hojeó el expediente. Casi todo estaba tachado con tinta negra. Lo poco que podía leer no le daba ninguna esperanza. Nombre, Nahara. Especie, no confirmada. Motivo de asignación, inadaptación. Falta de respuesta. Disociación mental. Incapacidad para tareas útiles. Observación final, no agresiva. Ignora órdenes. Muda. Dejar en aislamiento hasta reubicación o descarte. Tomás cerró la carpeta y siguió el pasillo en silencio. Nunca había trabajado con alienígenas. Y mucho menos con uno considerado inútil. Pero algo en la foto borrosa del expediente lo inquietó. No era miedo, ni desagrado. Era curiosidad. En la imagen, la figura femenina no parecía inestable. Se la veía sentada, en calma, como si esperara algo. O a alguien. El laboratorio 12 estaba cerrado con triple sello, pese a que según el informe, la criatura no representaba peligro alguno. Tras desbloquear la puerta, se encontró con una sala fría, sin más iluminación que la luz azulada del techo. Un zumbido mecánico era lo único que rompía el silencio. Ella estaba allí, en un rincón, sentada con las rodillas abrazadas, cubierta con una especie de manta raída que apenas ocultaba su delgada silueta. Tenía la piel de un tono gris perlado, casi líquido, y el cabello, blanco como la escarcha, le caía en cascada hasta el suelo. Parecía dormida. O rota. Tomás no dijo nada. No la llamó. Solo dio unos pasos lentos, dejando que sus botas sonaran sobre el metal del piso. Se detuvo a 3 metros. Entonces, sin previo aviso, ella levantó el rostro. Sus ojos eran enormes, oscuros, sin iris visibles. Pero lo que más le impactó no fue su forma, ni su color, sino el gesto que apareció en su rostro. Nahara sonrió. No era una sonrisa educada. No era tampoco una expresión vacía. Era una sonrisa viva, cálida, como si hubiese estado esperando ese momento durante años. Tomás sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No por temor, sino por algo que no lograba entender. Era como si esa sonrisa le hablara en un idioma sin palabras. Como si lo reconociera. Como si dijera, al fin. Hola, dijo él, sin saber si podía o debía hablarle. Ella no respondió. Solo mantuvo la mirada fija, con la sonrisa intacta. Tomás se agachó, intentando no parecer una amenaza. Soy Tomás. Me asignaron, a ti. Una pausa. Luego rió brevemente. Aunque, si te soy sincero, creo que me mandaron aquí porque no sabían dónde meterme. Nahara parpadeó. Lentamente, como si estuviera procesando cada palabra, cada sonido. Luego bajó la cabeza, sin perder la expresión serena. No emitió ningún sonido. Tomás se incorporó. Miró alrededor. No había cama, ni sábanas, ni siquiera una bandeja de comida. Solo una fuente de agua pegada a la pared y una lámpara que parpadeaba. ¿Así te tienen?, murmuró. Alzó su comunicador. Aquí Valverde. Solicito transferencia de módulo. La criatura asignada no puede quedarse en condiciones de aislamiento prolongado. Del otro lado, una voz nasal respondió sin interés. Negado. Protocolo 9. No interfiera con el espécimen. Tomás apretó los dientes y apagó el comunicador. No me gusta cómo te tratan, dijo en voz baja, mirándola de nuevo. Ella lo observó. Esta vez, sus ojos brillaban ligeramente. Tomás pensó que había un destello de humedad. ¿Lágrimas? ¿O solo una ilusión óptica? Voy a venir todos los días, ¿de acuerdo? Y aunque no hables, no importa. No pienso irme. Ella inclinó la cabeza, apenas un poco. Luego, con movimientos lentos, se acostó sobre el suelo frío, cubriéndose con su manta vieja. Cerró los ojos, pero su rostro aún mostraba la misma sonrisa tenue. Tomás dio un paso atrás,
pero no se marchó de inmediato. Se quedó allí, de pie, mirándola en silencio, sin saber por qué sentía que algo importante acababa de comenzar. No entendía su gesto, ni su presencia, ni su repentina calma. Pero sabía algo, ella no era inútil. Solo, estaba esperando el momento exacto. Y tal vez, ese momento, era él. Tomás no era alguien propenso a soñar. Desde niño había sido demasiado realista, demasiado lógico. Las pocas veces que recordaba algo al despertar, eran fragmentos caóticos que olvidaba al pasar de las horas. Pero la noche después de conocer a Nahara fue distinta. Soñó desde el momento en que cerró los ojos. Y en el sueño, ella estaba allí. No era la criatura débil y en silencio que había visto en el laboratorio. En su sueño, Nahara flotaba en un cielo opaco, rodeada de luces que se movían como cometas vivos. Sus cabellos ondeaban en el aire como una niebla blanca, y en su frente brillaba un símbolo que no comprendía, pero que le resultaba extrañamente familiar. Él quiso hablarle, pero no pudo. Solo pudo observar cómo ella se giraba hacia él, con el mismo gesto tranquilo de antes. Y cuando abrió los labios, una melodía llenó el espacio. No era una voz como la de un ser humano, ni una canción cualquiera. Era algo más profundo, más primitivo, como si hablara directamente a su alma. Despertó sobresaltado, empapado en sudor, con el corazón latiendo como un tambor desbocado. Parpadeó, desorientado, y al girar la cabeza vio algo que lo hizo contener el aliento. Nahara estaba allí, en su camarote, de pie, a pocos pasos de su cama, descalza, con los pies apenas tocando el suelo. Lo miraba sin decir palabra, igual que en el sueño. ¿Cómo entraste aquí?, logró preguntar, con voz ronca. Ella no respondió. Ni una palabra, ni un gesto. Solo se acercó lentamente, y antes de que él pudiera moverse, se arrodilló junto a la cama. Alzó una mano delgada, de dedos largos y piel luminosa, y la colocó suavemente sobre su frente. Tomás quiso protestar, pero algo se apoderó de él. Una oleada de imágenes, sensaciones, memorias ajenas que se fundían con las suyas. Ya no estaba en su habitación. Estaba en otro lugar. Vio una ciudad construida sobre torres flotantes, cubiertas de vegetación viva. Vio un templo con columnas doradas y símbolos grabados en una lengua que su mente no conocía, pero su corazón sí. Y entonces la vio a ella. A Nahara. No como una criatura rota, sino como una figura imponente. Caminaba entre columnas, vestida con telas que brillaban como fuego líquido. Guerreros la escoltaban. Algunos se inclinaban a su paso. Otros, la temían. No me asignaron a ti, dijo su voz, sin mover los labios. Te asignaron a mí. Tomás intentó hablar, pero no podía. Las palabras no tenían sentido en ese lugar. Solo emociones. Y lo que sintió en ese instante fue algo que lo desarmó por completo, pertenencia. Como si por primera vez en su vida, supiera exactamente quién era, y por qué estaba allí. La visión se disolvió con lentitud, como una neblina que se dispersa. Volvió a su camarote. Estaba en el suelo, jadeando, con el cuerpo tembloroso y la piel cubierta de un sudor frío. Nahara ya no estaba. Se levantó a trompicones, con el corazón aún latiendo como loco. Todo había sido tan vívido, tan real, que sentía el perfume del aire extraño, la calidez de su toque, el eco de su voz aún resonando en su pecho. ¿Qué eres?, susurró, sin saber si hablaba consigo mismo o con ella. En los días siguientes, los sueños no cesaron. Cada noche, Tomás se veía transportado al mismo mundo etéreo, con cielos imposibles y estructuras flotantes, donde Nahara lo guiaba sin hablar. A veces, volaban juntos sobre abismos luminosos. Otras veces, caminaban por pasillos oscuros llenos de ecos. En una ocasión, la vio llorar. Lágrimas azules, pesadas, como si cada una llevara siglos de peso. Durante el día, él volvía al laboratorio 12. Nahara siempre estaba despierta, y aunque no hablaba, algo había cambiado entre ellos. Ahora lo seguía con la mirada. Se sentaba más cerca. A veces incluso alzaba la mano, como si quisiera tocarlo, pero se detenía a medio camino. Un día, él le llevó un instrumento de música viejo, un laúd de cuerdas metálicas olvidado en el almacén. Lo afinó torpemente y tocó una melodía simple. Ella se acercó, muy despacio, y colocó una mano sobre la caja del instrumento. Cuando lo hizo, el sonido cambió. La vibración se volvió más profunda, más pura. Tomás tocó una nota, y sintió que le temblaba el pecho. Nahara cerró los ojos y movió los labios.
No salió sonido, pero él supo que estaba cantando. Esa noche, al cerrar los ojos, Tomás ya no tuvo miedo del sueño. Lo esperaba. Lo deseaba. Y cuando ella apareció, no estaban en una ciudad antigua ni en un templo sagrado. Estaban en una habitación muy parecida a la suya. Ella se acercó, sin la distancia habitual, y se sentó a su lado. No dijo nada. Tomás extendió la mano. Rozó su mejilla. La sintió tibia, palpitante, viva. Ella entrelazó sus dedos con los de él, y finalmente, habló. Recuerda quién eres, antes de que sea demasiado tarde. Él despertó con lágrimas en los ojos. Ya no era un simple técnico de mantenimiento. Y ella, jamás había sido inútil. La estación Raen 6 llevaba años girando en la órbita baja de Daerios Prime, una luna sin vida que funcionaba como satélite logístico entre rutas de comercio interplanetarias. Era un lugar olvidado por los altos mandos y despreciado por los soldados con futuro. Solo quedaban ahí los que no podían marcharse, y los que no tenían a dónde ir. Tomás ya no sabía en qué grupo estaba. Las noches pasaban veloces desde que los sueños con Nahara se volvieron parte inevitable de su vida. No siempre recordaba los detalles, pero siempre sentía su presencia al despertar. A veces despertaba con el corazón en llamas. Otras veces, con los ojos húmedos. La frontera entre la vigilia y lo onírico comenzaba a difuminarse. Y ella estaba en ambos mundos. Las cosas en la estación comenzaron a cambiar. Primero fue un temblor leve. Apenas una vibración en los pasillos, como si algo gigantesco pasara por debajo de ellos. Los técnicos lo atribuyeron a una fluctuación del campo gravitacional. Nada grave, dijeron. Solo una anomalía. Luego fueron los apagones. Breves, irregulares, pero cada vez más frecuentes. Algunos equipos fallaban sin razón. Las comunicaciones externas se llenaban de estática. Los protocolos de diagnóstico no detectaban errores. Y entonces llegó el silencio. No el típico silencio de una estación abandonada, sino uno vivo, espeso, como si algo más los rodeara y respirara con ellos. Muchos comenzaron a notar que los sonidos comunes, como las puertas automáticas, los pasos, o incluso las conversaciones, parecían apagados. Como si una fuerza invisible absorbiera el ruido y lo guardara en algún rincón oscuro. Tomás lo notaba más que los demás. Porque cada vez que el silencio se volvía más denso, sentía una presión leve en el pecho. Una especie de zumbido interno. Como un pulso. Y Nahara también lo sentía. Durante una de sus visitas diarias al laboratorio 12, la encontró de pie, mirando fijamente la pared de acero. Estaba tensa. Sus manos colgaban a los lados, con los dedos extendidos como garras suaves. El cuerpo temblaba ligeramente, pero no de miedo. Era más como si algo estuviera reactivándose dentro de ella. ¿Estás bien?, preguntó Tomás, acercándose con cuidado. Ella no giró la cabeza. Pero habló. Su voz era baja, más ronca que en sus visiones. Como si le costara usarla. Se está acercando. Tomás sintió un escalofrío. El tono no tenía emoción. Ni pánico, ni duda. Solo certeza. ¿Quién se está acercando?, preguntó, aunque una parte de él no quería saber la respuesta. Nahara cerró los ojos un instante. La sombra. Me buscó durante siglos. Me creyó muerta. Pero ahora siente mi pulso. Como yo siento el suyo. Tomás sintió que algo se movía dentro de su sangre al escuchar esas palabras. Un tirón antiguo, algo que no comprendía, pero que vibraba al mismo ritmo que ella. ¿Y qué quiere? Ella giró por fin hacia él. Sus ojos ya no eran oscuros como antes. Habían cambiado. Ahora brillaban en su centro, como si una estrella en miniatura hubiera despertado dentro de cada uno. A mí. O a lo que está dentro de mí. Y ahora también te quiere a ti. Porque me tocaste. Porque abriste la puerta. Tomás retrocedió un paso. El aire de la habitación parecía más denso. Como si cada palabra alterara la estructura misma del lugar. ¿Por qué a mí? ¿Qué tengo yo que ver con esto? Nahara dio un paso hacia él. Estaba más alta de lo que recordaba. Más erguida. Y en su piel, bajo la luz del techo, se notaban líneas finísimas, como si circuitos o raíces brillantes se despertaran lentamente. No lo entiendes aún. Pero tú también tienes algo dormido. Algo que necesita ser llamado. Él quiso decir algo, pero no pudo. Porque ella se acercó hasta quedar frente a él, y colocó sus manos en sus mejillas. Fue un contacto suave, íntimo,
y al mismo tiempo poderoso. Cerró los ojos. El calor de sus palmas le invadió la piel, la garganta, el pecho, hasta que llegó al centro mismo de su ser. Y entonces soñó despierto. Se vio en una cámara sellada, rodeado de runas. Una figura se inclinaba sobre él, sellando su cuerpo con símbolos que vibraban con luz azul. Vio su propio rostro, mucho más joven, pero con una mirada vacía, recién reiniciada. Y en una esquina de esa visión, una niña de piel perlada lo observaba. Nahara. No podía entenderlo. No tenía lógica. Pero el recuerdo era claro como el agua. Se conocían de antes. Despertó de la visión jadeando. Ella aún lo sostenía. Pero ahora tenía los labios a pocos centímetros de los suyos. Podía sentir su respiración cálida, su aliento tranquilo. Sus ojos no parpadeaban. No estás solo, murmuró. Nunca lo estuviste. Solo te hicieron olvidar. Tomás no se movió. No podía. Ella rozó sus labios, apenas. Un roce leve, como una promesa sin palabras. Y en ese instante, el mundo se partió. La estación entera tembló. Luces rojas se encendieron en los pasillos. Alarmas internas chillaron. Las compuertas se sellaron una tras otra. Alguien gritó por radio. Una nave desconocida acababa de emerger del hiperespacio. No respondía a los intentos de comunicación. No tenía código identificador. Solo un símbolo giraba en su núcleo. Un círculo oscuro atravesado por una espiral. Tomás miró a Nahara. Ella no parecía sorprendida. Solo triste. Ya está aquí, dijo, sin emoción. Y luego, por primera vez, pareció dudar. Si luchamos, no habrá regreso. Tomás tragó saliva. Su instinto de humano lo empujaba a huir. A esconderse. A sobrevivir. Pero sus piernas no se movieron. Entonces luchamos, respondió, sin saber de dónde venían esas palabras. Y cuando ella volvió a sonreír, esa misma sonrisa que había visto el primer día, supo que había tomado la única decisión posible. La guerra había comenzado mucho antes de que él llegara. Solo que ahora, llevaba su nombre. La estación estaba en estado de emergencia. Las compuertas exteriores fueron selladas bajo orden automática, los sistemas de navegación entraron en modo de contención orbital y el acceso a los motores principales fue bloqueado por protocolo de invasión. Nadie dentro de Raen 6 tenía autorización para escapar. Aún así, no fue la nave desconocida lo que más asustó a los oficiales. Fue el hecho de que el escáner de largo alcance no detectaba ninguna señal biológica dentro de ella. No había tripulación, ni energía convencional, ni lenguaje cifrado. Solo una presencia. Silenciosa. Constante. Como si la nave misma estuviera viva, o muerta hace mucho tiempo. Tomás caminaba por los pasillos como si fuera un extraño dentro de su propio cuerpo. Todo su entorno parecía irreal, como si sus sentidos hubieran despertado a algo nuevo. El metal tenía otra temperatura. Los sonidos, otra profundidad. Y su reflejo en los paneles de vidrio parecía el mismo, pero no lo era. Desde aquella noche en que Nahara le tocó el rostro y sus labios lo rozaron, algo se había liberado dentro de él. Había dormido poco, pero no lo necesitaba. Su cuerpo no se sentía cansado. Al contrario, sentía una energía agazapada bajo la piel, una especie de calor que no dolía, pero que lo llenaba como un río subterráneo a punto de romper la superficie. Entró al módulo médico sin pedir permiso. El doctor Reinales, un hombre viejo y cínico, lo miró con molestia. ¿Qué haces aquí? Esto es zona restringida desde el protocolo rojo. Tomás no respondió. Se quitó la chaqueta, alzó la manga y extendió el brazo. Hazme un escaneo. El doctor lo miró con incredulidad. ¿Por qué? ¿Te sientes enfermo? No. Pero necesito respuestas. Reinales gruñó, pero colocó el escáner sobre su antebrazo. A los pocos segundos, el dispositivo comenzó a parpadear. Error. Error. Incompatibilidad genética. Revisión manual requerida. ¿Qué clase de broma es esta? Murmuró Reinales, conectando el escáner al panel central. Las líneas genéticas de Tomás aparecieron en pantalla. Y no coincidían con ningún modelo humano estándar. El mapa del ADN estaba parcialmente reescrito. No había mutaciones. Había patrones nuevos. Estables. Lógicos. Claramente diseñados. Esto no es humano, susurró el médico. Tomás apretó los puños. Entonces, ¿qué soy?
La pantalla mostró una comparación genética. La parte humana seguía intacta, pero ahora había fragmentos insertados con precisión quirúrgica, imposibles de replicar por medios médicos conocidos. ¿Lo hiciste tú? ¿O alguien más?, preguntó Reinales, retrocediendo con temor. Tomás pensó en Nahara. En su tacto, en su voz en los sueños, en la forma en que su cuerpo respondía al suyo como si hubieran estado conectados desde siempre. Ella me cambió, respondió sin vacilar. ¿Quién? Nahara. El doctor palideció. ¿La criatura muda? ¿La inútil? Tomás lo fulminó con la mirada. Nunca fue inútil. Solo esperaba el momento adecuado para despertarme. Salió del módulo sin mirar atrás. Caminó sin rumbo durante minutos, hasta que sintió el tirón. Una fuerza interior que lo llamaba como un susurro suave detrás del cráneo. No fue una orden. Fue una necesidad. Y lo llevó a ella. El laboratorio 12 estaba abierto. La iluminación había fallado, y solo una lámpara de emergencia parpadeaba en el techo. Nahara estaba allí, sentada sobre la plataforma central, envuelta en un velo de luz rojiza. Estaba desnuda. Su piel irradiaba un calor tenue, con líneas brillantes recorriéndola como venas de fuego bajo la superficie. Las runas en sus brazos y pecho brillaban con más fuerza. No lo miró al principio. Parecía concentrada, como si escuchara voces lejanas. Tomás se acercó. No dijo nada. Se detuvo frente a ella. Tu pulso cambió, murmuró Nahara, sin abrir los ojos. Ya no es del todo humano. Él se sentó a su lado. Sintió su calor incluso sin tocarla. No era un calor sexual. Era algo más íntimo. Más profundo. Como si sus cuerpos ya se reconocieran antes de haberse unido. Dime qué soy, pidió él, en voz baja. Ella abrió los ojos. Lentamente. Como si le costara regresar a esta realidad. Eres parte de algo más grande. De una memoria olvidada. Tu sangre fue sellada antes de nacer. Y yo fui enviada para devolverla a su curso. ¿Por qué yo? Nahara ladeó la cabeza. Sus ojos lo estudiaban con una mezcla de ternura y algo parecido a respeto. Porque tú no fuiste creado. Fuiste encontrado. El silencio entre ellos se volvió espeso. Los sistemas de la estación crujían a lo lejos. Todo el universo parecía contener la respiración. Ella extendió la mano. Tocó su pecho. Sintió el ritmo de su corazón. ¿Puedo entrar de nuevo?, preguntó. Tomás asintió. Y esta vez, no hubo resistencia. Sus labios se encontraron, y todo lo demás desapareció. No hubo violencia. No hubo prisa. Fue una unión profunda, una sincronía perfecta entre dos cuerpos que ya no necesitaban explicaciones. Sus respiraciones se mezclaron. Sus pieles se confundieron. Y el calor creció, sin dolor, sin miedo. No era sexo. Era fusión. Y cuando terminaron, ella apoyó su frente en la suya, susurrando con un aliento apenas audible. Ahora, si mueres, yo muero contigo. Tomás no respondió. No era necesario. Sus destinos ya estaban sellados. Y mientras en el espacio exterior, la nave enemiga comenzaba a desplegar su forma real, una figura negra con garras curvas que se extendía como una araña estelar sobre la estación, dentro de un rincón aislado del Laboratorio 12, una nueva especie acababa de despertar. La humanidad ya no estaba sola. Y tampoco él. El amanecer artificial de la estación no llegó. Las luces del sistema central parpadearon durante minutos antes de apagarse por completo. Por primera vez en casi 10 años, la estación Raen 6 quedó sumida en una oscuridad absoluta. No era solo un apagón. Era una desconexión total de la red de energía, como si algo más potente hubiera suplantado el pulso eléctrico del sistema. La nave exterior seguía allí. No se había movido. Pero ahora parecía más cerca. Y más viva. Tomás abrió los ojos lentamente. Sentía su cuerpo distinto. No pesado, sino denso. Como si algo nuevo hubiese crecido en su interior durante la noche. Estaba acostado junto a Nahara, en una cápsula de contención improvisada dentro del antiguo hangar auxiliar. Ella dormía con los brazos alrededor de su cintura, su respiración apenas perceptible contra su pecho. El calor entre ambos aún era palpable, como brasas cubiertas por una sábana de calma. Al incorporarse, notó que su piel tenía un brillo leve, apenas visible. Como si una película de energía estuviera asentándose sobre él, invisible al tacto, pero evidente en la forma en que percibía cada cosa. Se levantó,
Fue hacia el lavabo del compartimento y se miró en el espejo agrietado. Sus ojos no eran iguales. El marrón oscuro habitual había sido desplazado por un dorado tenue que palpitaba con cada latido. Se inclinó hacia adelante. En su cuello, bajo la piel, vio algo moverse. Un trazo azul. No una vena, no un vaso. Era otra cosa. Como una línea simbólica viva, que seguía el ritmo de su respiración. Tomó una pequeña navaja de su cinturón, y sin pensarlo demasiado, hizo un corte leve en la palma de su mano. No dolió. La sangre emergió, pero no era roja. Era azul plateado. Fluía lenta, espesa, y al tocar el suelo, chispeó levemente, dejando un rastro fosforescente. Nahara abrió los ojos. Lo observó en silencio, sin moverse, y luego se sentó. Ya está ocurriendo, dijo, con voz baja. Tomás la miró, aún incrédulo. ¿Qué me hiciste? Ella se levantó con gracia, sin prisa, con la piel desnuda todavía decorada con las runas brillantes que la hacían parecer una escultura viviente. No te hice nada, respondió, acercándose. Solo desbloqueé lo que ya eras. No tiene sentido. Yo nací en la tierra. Mis padres eran humanos. Tus padres fueron humanos. Pero tú, no lo eres por completo. Tomás la miró sin poder hablar. En su interior, una lucha entre lo racional y lo inexplicable lo empujaba hacia el borde del abismo. Fuiste implantado, explicó Nahara con calma. Dentro de ti, desde el nacimiento, hay una semilla genética sellada. Fue puesta allí hace generaciones. Dormida. Silente. Hasta que algo, o alguien, la activara. ¿Y tú me activaste? Nahara asintió. Tomó su mano herida, la observó, y con un suspiro la colocó sobre su pecho desnudo. Su piel vibró al contacto, como si reconociera la suya. Ahora compartimos el mismo pulso. ¿Qué significa eso? Ella lo miró a los ojos. Su mirada ya no era la de una criatura indefensa. Era profunda, firme, una guerrera antigua oculta bajo un velo de silencio. Que si tú mueres, yo también. Un silencio intenso los envolvió. De pronto, un rugido sordo estremeció la estructura de la estación. No fue una explosión. Fue un eco desde fuera, desde el vacío. Como si la nave enemiga hubiera soltado un grito que la materia misma no supiera cómo interpretar. Las paredes vibraron. Las alarmas, muertas hasta entonces, comenzaron a emitir pulsos irregulares. No era un sistema humano el que estaba despertando. Ya no sintió, murmuró Nahara. ¿Qué es exactamente eso? Preguntó Tomás, señalando la nave oculta tras las compuertas orbitales. No es una nave. Es un ser. Un fragmento de conciencia atrapada en materia muerta. Fue creado hace miles de siglos para devorar todo lo que alguna vez soñó con ser libre. Mi pueblo lo encerró en un plano intermedio. Pero cuando caí, cuando mi señal de vida se extinguió, él creyó que la guerra había terminado. Se durmió. ¿Y ahora? Ahora ha vuelto. Porque te sintió a ti. Porque tú tienes lo que él necesita para completarse. Tomás sintió una ira fría crecer en su interior. El miedo aún lo rozaba, pero por debajo de todo eso había una sensación nueva. Un deseo de proteger. De destruir. De resistir. Y no sabía si era suya o de ella. O de ambos. ¿Cómo lo detenemos? Nahara lo miró como si esa fuera la pregunta que había estado esperando durante siglos. Con lo que eres. No con armas. No con fuego. Con tu sangre. ¿Quieres que me sacrifique? Ella negó con la cabeza. Se acercó más. Lo besó, lento, profundo, y cuando se separó, sus labios aún ardían con energía viva. Quiero que pelees. Por ti. Por mí. Por todo lo que olvidaste. Tomás cerró los ojos. Inspiró hondo. Y cuando los abrió de nuevo, sus ojos dorados ardían como soles contenidos. Ya no era el técnico asignado a una alienígena inútil. Era el portador de una llama antigua. El guardián involuntario de un legado enterrado. La chispa que despertaría el último linaje. Y no iba a correr. No esta vez. El corazón de la estación Raen 6 latía con un ritmo nuevo. No era eléctrico ni mecánico. Era orgánico. Antiguo. Como si la estructura metálica entera, desde los cimientos hasta las compuertas orbitales, hubiera comenzado a resonar con el pulso de dos seres que ya no eran del todo lo que fueron. Tomás y Nahara caminaban juntos hacia la sala de control principal. Él vestido con un exotraje incompleto, adaptado a su nuevo cuerpo, ella con las runas brillando como fuego líquido sobre su piel desnuda,
envuelta solo en una capa traslúcida que parecía flotar con su respiración. A cada paso que daban, los paneles reaccionaban. Las puertas se abrían sin necesidad de comandos. Las luces se encendían sin energía externa. La estación, hasta entonces ciega y sorda, respondía a su presencia como si los reconociera como legítimos. ¿Cómo es posible que la estación nos obedezca?, preguntó Tomás, sintiendo el metal bajo sus pies vibrar levemente. Nahara deslizó una mano sobre un muro y la superficie brilló en ondas circulares. Porque la estación no es solo humana. Fue construida sobre los restos de una nave ancestral. Nadie lo sabía. Hasta ahora. Frente a ellos, la pantalla principal mostró una imagen sin precedentes. La nave enemiga ya no flotaba en silencio. Se había desplegado como una flor de metal negro, abriendo placas curvas hacia los extremos, revelando un núcleo palpitante. Dentro de él, giraba algo imposible de definir. No era un motor, ni una criatura. Era conciencia pura encapsulada en una estructura sin forma. Y esa conciencia los miraba. Tomás sintió una presión detrás de los ojos. No era dolor. Era un mensaje. Está hablándome, murmuró. No con palabras. Con miedo. Quiere detenerme, pero no sabe cómo. No está acostumbrado a encontrar resistencia, dijo Nahara con voz firme. Está acostumbrado a devorar. Entonces esta vez, va a atragantarse. Ella sonrió con orgullo. Activaron la interfaz principal. Tomás colocó su mano sobre el núcleo de acceso y sintió como su sangre respondía. El sistema reconoció su bioseñal. No como la de un humano, sino como la de algo nuevo. Energía canalizada, anunció la IA de la estación, activada por primera vez en años. Linaje híbrido detectado. Comando autorizado. La estación comenzó a cambiar. De las placas externas emergieron antiguas armas estelares, nunca probadas. Cañones de materia oscura, torres de rayo ionizado, barreras de energía trenzada. La estación había sido un faro. Ahora era una lanza. La criatura sintió el cambio. Desde su núcleo, envió un pulso devastador que impactó contra el escudo exterior. La estructura tembló. Las paredes se doblaron. Varios compartimentos colapsaron. Pero el corazón siguió latiendo. No vamos a sobrevivir si esperamos aquí, advirtió Nahara. No vamos a esperar, respondió Tomás, extendiendo la mano hacia ella. Vamos a entrar. Ella lo miró fijamente, y por primera vez, pareció vacilar. Si entramos en su núcleo, puede que no salgamos. Tomás se acercó. Tomó su rostro con ambas manos. La miró a los ojos como si todo el universo se redujera a ese instante. No quiero salir. Quiero que terminemos esto juntos. Ella lo besó. No con urgencia, sino con una ternura tan profunda que el tiempo pareció detenerse. El hangar secundario fue abierto a la fuerza. Tomás y Nahara subieron a una cápsula de asalto sellada, reactivada solo gracias al código genético de ambos. Una nave que no debía existir aún, nacida del diseño humano y la arquitectura simbólica de su especie. Cuando salieron disparados hacia la criatura, nadie los vio partir. Solo quedaron sensores muertos registrando una estela de fuego blanco y azul. El impacto contra la nave fue directo. Penetraron las capas externas como una flecha viva. El interior del ser era frío, oscuro, sin gravedad. No había paredes. Solo oscuridad líquida y un zumbido mental que amenazaba con hacerlos perder la razón. Pero la presencia de Nahara lo mantenía firme. Y su sola cercanía lo guiaba como una brújula. En el centro del núcleo, vieron el corazón del enemigo. Una esfera negra, flotando, cubierta de símbolos antiguos. Sangraba energía por sus grietas. Buscaba alimentarse. Y lo reconoció. Quiere poseerme, dijo Tomás. Quiere lo que soy ahora. No va a tenerlo, respondió Nahara. Se tomaron de las manos. Él abrió la palma. Ella colocó su frente sobre su piel. Y desde sus cuerpos surgió una luz que no pertenecía a ninguna ciencia. Una unión real, pura, más allá del contacto físico. El núcleo del enemigo gritó. La esfera tembló. Se agrietó. La unión entre ambos lo desintegraba desde dentro. La criatura no entendía el amor. No comprendía la entrega. Solo sabía consumir, conquistar, sobrevivir. Y en ese momento, lo que vio entre Tomás y Nahara no era solo fuerza. Era algo que jamás podría replicar. Fueron segundos. Pero en esa eternidad, el ser se fragmentó. Y se apagó.
Para siempre. Silencio. Luego, el amanecer. Tomás abrió los ojos entre luz. Estaba acostado sobre una superficie cálida. No metálica. Orgánica. Las paredes eran suaves, vivas. Olían a lluvia. Nahara estaba a su lado, dormida, con el rostro en paz. Su piel ya no brillaba. Pero respiraba. Ambos estaban dentro de una nueva estructura. Una nave. O quizás un ser. Era difícil decirlo. La estación Raen 6 ya no orbitaba Daerios Prime. No había más señales de la criatura negra. Todo se había disuelto, consumido en la energía que ellos desataron. Y algo nuevo había nacido. Tomás se incorporó. Sintió su cuerpo fuerte, ligero, vivo. Su sangre seguía siendo azul plateada. Sus ojos, dorados. Pero más que eso, sentía una quietud interior. Una certeza. Nahara despertó. Lo vio. Sonrió. Lo hicimos. Él la tomó entre sus brazos. No necesitaban palabras. El universo era vasto. Y ahora eran parte de él. Ella apoyó la cabeza en su pecho. ¿A dónde vamos ahora? Él la abrazó más fuerte. Miró el horizonte vacío más allá del domo transparente, donde nadie sepa que es imposible. Ella rió. Y por primera vez desde que fue activada, la nueva nave respondió con una vibración cálida. Como si también sonriera. Juntos, partieron hacia una galaxia aún dormida, donde el amor había vencido al olvido. Y el olvido, esta vez, no tendría una segunda oportunidad. Fin.